regreso aquí en Voz para el Cambio, la voz de la AMPA, Jueves Agropecuarios. Como siempre, como de costumbre, cada jueves ustedes, nuestros fieles televidentes, nos esperan a ver cómo está el sector, cómo va la agropecuaria nacional. Muchísimas gracias, como siempre, también por la sintonía a través de Telecanal 28.net. Recordarles que estamos por Win Telecom a través del canal 130. También estamos en Facebook Live en vivo. Pueden ir a su Facebook, Voz para el Cambio. También por internet, Telecanal 28. Estamos en Instagram, en Twitter. Estamos a la vanguardia de la actualidad, en la actualidad. Bueno, y de inmediato, plato fuerte el día de hoy. Vamos a compartir hoy con una persona bien capacitada en el tema del medio ambiente, específicamente en el cambio climático. Vamos a conversar el día de hoy con el agrónomo Arismendi Rodríguez. Él es agrónomo y también comparte profesión conmigo, cabe decir, ¿eh? Buenos días, don Arismendi. Muy buenos días, Johanna. Muchísimas gracias por estar aquí. Don Arismendi es comunicador también, aparte de agrónomo. Y mañana es nuestro día también, don Arismendi. Felicidades. Gracias, Bueno, vamos a entrar de lleno de una vez para aprovecharle. El cambio climático, don Arismendi. ¿Qué es el cambio climático y cómo nos está afectando actualmente? Sí, buenos días formalmente de nuevo. Ante todo quiero darte las gracias, ¿verdad?, por invitarme a participar en tu programa, y al público televidente por permitirnos, digamos, penetrar, ¿verdad?, en su intimidad y compartir este espacio para tratar temas de actualidad. Así es. Temas relevantes vinculados con el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país y del mundo. Vamos a centrarnos en el fenómeno del cambio climático y su impacto en la agropecuaria, en el sector agropecuario. Pero tú sabrás que a todo hay que hacerlo como un preámbulo, para que los conceptos se entiendan mejor. Y sería interesante, como parte antecesora, hablar un poquito de la tierra. Sí, que a propósito, el día 22 de este mes conmemoramos a nivel mundial el Día de la Tierra, de la Madre Tierra, de nuestro planeta, don Arismendi? Exactamente. En ese marco, en República Dominicana conmemora. Conmemoramos. Porque no es una celebración, porque la Tierra está muy afectada. Le hemos hecho mucho daño a los seres humanos. Se conmemora esa importante fecha, instituida en el año 1970, para hacer como un recordatorio, para elevarlo como la conciencia de la población sobre la necesidad de revisar nuestros estilos de vida. A ver si entonces ese proceso de deterioro de medio ambiente, los recursos naturales, pues se detiene y se revierte para volver a estadios anteriores donde la vida era más llevadera, digamos. Pues te digo que surge la fecha precisamente por la preocupación que ya sentían los ciudadanos del mundo en la década de los 60, los años 60 del siglo pasado, es decir, 1960, 1960 y pico, por ahí, ya comienza una serie de movimientos de carácter social, organizaciones no gubernamentales, a manifestarse a favor de o en contra de una serie de situaciones que ya se daban, por ejemplo, con la contaminación ambiental. Es decir, ya había una preocupación creciente en la población sobre la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, la contaminación de la tierra, en sentido general, todo tipo de contaminación, porque ya le estaba afectando su calidad de vida, y de manera directa.
porque ya el aire se tornaba irrespirable en muchas ciudades del mundo. Entonces, en ese año se dio en los Estados Unidos una gran manifestación pública donde participaron más de 200.000 personas de manera espontánea. Así en el 70. En el 70. Y entonces un senador cuyo nombre es Gaylord Nelson. ¿Está vivo, doctor? No creo, no te puedo asegurar si está vivo o está muerto. Senador de los Estados Unidos, pues canalizó esas inquietudes y promovió en el Congreso eso, que se resolutara para fijar un día para llamar la atención sobre esa problemática. Y a partir del 70 se celebra todos los 22 de abril esa fecha tan importante. Para llamar a conciencia, cuidar nuestro planeta. Claro, claro. Porque mira que la Tierra tiene la particularidad. La Tierra que es nuestro hogar, nuestra casa, ¿verdad? La casa porque aquí es que vivimos. Aquí en este es planeta. que vivimos, aquí respiramos. De ser el único lugar en el infinito, en el firmamento, en el espacio, donde hasta ahora se conoce que existe vida. Es decir, el ser humano, ha incluso viajado a otros espacios, fue a la Luna y ha enviado sondas y próximamente se apresta a enviar también humanos a planeta Marte. A Marte. A Marte. Pero hasta ahora no se ha conocido indicios de vida. No hay indicios de vida porque la vida, como la conocemos, deben darse 4 factores fundamentales para que exista la vida. Tiene que haber agua, tiene que haber una atmósfera con una composición adecuada a la vida. Tiene que haber tierra propiamente dicho, o sea, parte rocosa, y energía. La energía no viene del Sol. Entonces tú tienes, por ejemplo, Venus, que es el planeta que nos queda a la izquierda, digamos, hacia el Sol. Venus, la temperatura de Venus ronda alrededor de los 500 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿es muy fría o muy caliente? 500 grados centígrados no lo soporta nadie, ni los metales. Un metal a 500 grados centígrados se derrite. Entonces no puede haber vida. En Venus no puede haber vida, una temperatura extremadamente alta. 500 grados es mucha temperatura. Luego a la derecha nos queda Marte, que son nuestros dos vecinos. En Marte la temperatura desciende hasta 150 grados bajo cero. Grados centígrados, eso quiere decir, imagínate 150 grados centígrados bajo cero. ¿Qué organismo soporta ese ambiente? Tenemos los dos extremos. Los dos extremos. Hay uno al ladito de otro. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra tenga las condiciones perfectas para que se desarrolle la vida? Y en sus dos vecinos más cercanos, Venus y Marte, no existen esas condiciones. Déjame decirte, porque eso va ahorita con el tema del cambio climático, sí, que en Venus esa temperatura existe porque en la atmósfera el gas predominante es el ozono, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Y tú verás ahorita cuando entremos al cambio climático que esa es la principal causa del calentamiento global aquí en la Tierra. El calentamiento que se está experimentando en los últimos años. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera producto de las actividades humanas. Porque en condiciones normales, en condiciones naturales, la Tierra, ella per se, ella misma, mantiene un equilibrio perfecto para garantizar la vida. Es decir, interactúan los elementos que la componen, el elemento agua, el elemento tierra, el elemento aire y el elemento calor, o sea, energía, en unas proporciones que actúan a la perfección, no a medio perfecto, no a la perfección. La perfección existe. Dice que la perfección no existe en el humano, pero en la naturaleza la perfección existe. Sí, claro que perfectamente se armoniza todo eso y obra como por magia. Y por eso podemos habitar el planeta. Y porque todo eso se confluye. Claro. Y nos permite respirar
Así es. Lo que en otros planetas, como usted bien indica, no es posible. Para la vida como la conocemos. Exacto. Porque es posible que haya alguna otra manifestación Que no conozcamos. de vida que estemos ajenos a que eso. no está al alcance de nosotros, digamos, interpretarla. Exactamente. Es probable. Porque déjame decirte, tiene que ser una curiosidad muy grande, o sea, un privilegio muy grande, que de todo el firmamento donde hay millones y millones y millones de estrellas, que nada más en la Tierra. Porque Entonces, partiendo de esa premisa, don Arimendi, ¿usted cree que puede haber vida en otras, no como bien usted apunta, de seres humanos, sino Bueno, como se ha estudiado y se ha hablado tanto de extraterrestres? yo me inscribo por la corriente Mm, que piensa que sí, que sí. que debe haber alguna manifestación de vida en el universo, en otro sitio. Me imagino, pero hasta que Usted no haya... no le cabe en la cabeza que estemos solos como planeta. No, porque es muy grande, la creación es muy grande. Y vamos a llamarle creación. Yo soy de los que me inscribo, que el universo, todos somos producto de la creación divina. Así es, así es. Entonces, desde el año 70 que se inicia esa manifestación, esa preocupación por nuestro planeta como tal, se viene dando esta problemática también del cambio climático, de cómo ha influido. Claro, claro. El ser humano ha venido impactando Sí, al planeta. de manera negativa. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. La Tierra es como un gran sistema. Sí. ¿Mm? Y para que lo entienda mejor, te lo voy a comparar con el cuerpo humano. O para que la persona, la población lo entienda mejor, lo voy a comparar con el cuerpo humano. Nuestro cuerpo es un gran sistema. Pero dentro de ese cuerpo funcionan varios sistemas. Está el sistema nervioso, sí. Está el sistema circulatorio. Está el sistema respiratorio. Funcionando aquí dentro del gran sistema que es el cuerpo. Entonces, cada sistema está formado por órganos. Digamos, sistema respiratorio. Los pulmones. Los pulmones, el aire, claro está. las branquias y así sucesivamente. El sistema circulatorio, pues tú tienes el corazón, la sangre, las venas, las arterias y así sucesivamente. Cada uno funciona de manera independiente, pero dentro de tu cuerpo. Pero al mismo tiempo interconectado. Interconectado. Es decir, mediante la interconexión de uno con otro, pasa el oxígeno del sistema respiratorio al sistema circulatorio. Porque la sangre tiene que oxigenarse para que el oxígeno llegue a todo el cuerpo a través de la circulación. Unos dependen de otros. Pero el oxígeno llega a través del sistema respiratorio. Entra al cuerpo a través del sistema respiratorio. Hay una interdependencia absoluta en nuestro cuerpo. Así mismo la Tierra. La Tierra es un gran sistema que tiene muchos ecosistemas. Está el ecosistema marino, por ejemplo, el ecosistema de desierto. Es un ecosistema, el ecosistema de desértico es un ecosistema igualito a los demás, con toda su gama de vida y todas sus interrelaciones. Está, por ejemplo, la tierra propiamente dicho, los bosques. Todos son ecosistemas diferentes y todos interactúan. Todos interactúan. Por ejemplo, las plantas tienen la capacidad de sintetizar la vida a través de un proceso natural que le llaman fotosíntesis, ¿verdad? Fotosíntesis, pues la planta coge la energía del sol y la transforma en energía, la asimila a través de la fotosíntesis, la asimila, que como el nombre le indica, fotosíntesis es como la síntesis de la luz, ¿verdad? Y esa energía calórica la transforma en energía química y la almacena en su ellas son los únicos que pueden hacer eso. Se alimentan ellas mismas. Entonces, los otros organismos se alimentan de las plantas. Ahí se inicia lo que se llama la cadena trófica
o la cadena de la vida, que es como tú oyes, es una cadena, pero se inicia con la planta. Y luego tu fortaleza y la fortaleza de todas las personas y de todos los animales se adquiere a través del consumo de vegetales necesariamente. Ahora se dan otros niveles ya en la cadena trófica, que hay gente que aparte de consumir vegetales o hierbas, también consumen otros animales. Por ejemplo, nosotros aparte de lechuga, plátano y esas cosas, también comemos carne. Y hay Comemos carne, pescados. todo. Hay una diversidad. Pero así es. Biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Vamos para ir aterrizando con el tema del cambio climático. Vamos a irnos a la atmósfera. La atmósfera, que es uno de los componentes que hablamos, ¿verdad? A la atmósfera se le llama el aire, porque ahí los componentes son gases. En la atmósfera están los gases. Digamos, la atmósfera está compuesta en un 99% de nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Hay un 1%, oye bien, un 1% de los otros gases. Y de ese 1%, el 99% es argón. Argón, ¿qué es argón? Argón. De manera que el 99.99% de la composición de la atmósfera es nitrógeno, oxígeno y argón. Queda 0.1%. ¿Qué es el argón, perdón, don Ariceli? Un gas. Un gas. Otro tipo de... Un gas, sí, como es el nitrógeno y es el oxígeno. Bien. Luego, de ese 0.1% que queda, están el ozono, está el helio, está el dióxido de carbono. Pero oye la insignificancia de 0.1%. Y quiero resaltar eso, porque como vamos a entrar en el cambio climático y vamos a entrar en los gases de efecto invernadero, vamos a concentrarnos en el dióxido de carbono y en el ozono, que son los dos gases que se encuentran en cantidades infinitesimales en la atmósfera y sin embargo son los responsables de, digamos, mantener y garantizar el clima apropiado para que aquí en el planeta se desarrolle la vida. Entonces, el cambio climático es una variación en el clima global del planeta. Ya dijimos ahorita que el agua, el clima, la tierra y el sol mantienen un equilibrio, ¿verdad? Y una temperatura óptima para que haya vida. Para que haya vida. ¿Cuánto es esa temperatura en el planeta Tierra? Alrededor de 17 grados centígrados. Promedio en el planeta. Porque es un promedio. Porque la temperatura varía de acuerdo a la región. Exacto, sí. Varía. Entonces, el promedio es 17 grados. Ahora vamos a ver cómo es que cuál es el rol, qué papel juega la atmósfera en esa armonía. Y en esos cambios que está presentando el clima. Primero vámonos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono, del 0.1% de la composición gaseosa de la Tierra, de ese 0.1 se encuentra en una proporción 0.03. Algo prácticamente que no se puede ni pensar, ni calcular. De manera natural. 0.03. El ozono. El ozono es una forma alotrópica del oxígeno. Es decir, el oxígeno es O. El ozono es O2. No, perdón, O3. El ozono es O3. 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 Una molécula con 3 átomos de oxígeno. Ese es el ozono. Y el dióxido de carbono es una molécula compuesta, como el nombre lo indica, por carbono y oxígeno. Ya que usted está ahí en el ozono, antes de seguir, ¿por qué las personas nos preocupamos tanto y escuchamos siempre
desde siempre he escuchado, la capa de ozono que se está debilitando, que se está... Sí, por eso mismo. Es la característica principal del ozono, que es un gas que se encuentra, vamos a decir, en trazas, o sea, en la naturaleza. La función principal del ozono es absorber y evitar que los rayos ultravioletas del sol lleguen a la superficie. Bien. Los rayos ultravioletas se propagan a una velocidad tan intensa que generarían, perdón, de llegar de manera directa a la Tierra, generarían un calor insoportable, tipo Venus. Es decir, no hay forma de que si los rayos ultravioletas llegasen a la Tierra, no hay forma de que haya vida. Entonces, ese gas es como un escudo que evita que esos rayos lleguen a la Tierra, los rayos ultravioletas. Entonces, ¿por qué se habla de la capa de ozono como un problema? Perdón. Porque producto de los procesos industriales, el ser humano ha fabricado otros compuestos que al liberarlo a la atmósfera, otros gases vamos a decir, que al liberarlo a la atmósfera, en la atmósfera, entran en reacción con el ozono. Por ejemplo, digamos, los cloruros o los fluoros, el flúor, que es un gas. Cuando, por ejemplo, tú compras un spray para pelo. Eso le iba a decir, esos aerosoles. Son aerosoles a base de flúor. Ese gas, entonces, entra una molécula de cloro o un átomo de cloro, entra en reacción con una molécula de ozono y le arranca un átomo de oxígeno. Entonces ya el ozono, que es O3, queda como O2, porque la molécula, el átomo de flúor o el átomo de cloro, por mencionar dos ejemplos, en la reacción que tienen, le arranca un átomo de oxígeno. Y por eso el debilitamiento de la claro, capa porque de ozono. es O3. Y si le arranca uno, queda como O2. Como y como O2 no puede retener los rayos ultravioletas. Y por eso el aumento eso es del calor del planeta. Sí, porque es bueno decirlo así para que la gente lo entienda y repetirlo. El ozono es es O3, o sea, una forma alotrópica del oxígeno. Es una molécula de oxígeno de 3 átomos de oxígeno. Y así no permite que penetren a la superficie del planeta los rayos ultravioletas. Repito, producto de procesos industriales, el ser humano ha sintetizado otra serie de gases, ¿sí? Y lo libera a la atmósfera. Don Arismendi, y antes del ser humano inventarse todos esos aerosoles, ¿no pudo prever que iba a hacerle daño tal cual hacia el planeta y a nuestra capa de ozono? Claro que no, porque el modelo de desarrollo que hemos seguido a través de la historia es un modelo de desarrollo que no tiene en cuenta el principio precautorio. Es decir, nosotros seguimos un esquema, un estilo de vida, de desarrollo que se manifiesta en nuestro estilo de vida, de uso irracional de los recursos. Es decir, nosotros, por ejemplo, no nos detenemos a pensar antes de las posibles consecuencias que se pueden derivar del uso de un recurso natural. Pero ya tenemos el problema, don Arismendi. Sí, porque eso viene desde la revolución industrial. Así es. Vamos a una pausa porque el ser humano va cambiando y va evolucionando, pero así mismo le va haciendo, en esa evolución le va haciendo daño al planeta y a nuestro aire y medio ambiente. Claro. Vamos a dejarlo ahí, vamos a una pausa porque está interesantísimo. Yo estoy aprendiendo muchísimo con usted, don Arismendi, de cambio climático. Vamos a una pausa, no le cambien, que seguimos aquí hablando de medio ambiente y cambio climático. Perfecto. De regreso aquí en Voz para el Cambio, Jueves Agropecuarios, la voz de la AMPA. Y antes de continuar con nuestro queridísimo don Arismendi Rodríguez,
aprendiendo de medio ambiente y cambio climático, vamos a saludar a todas las personas que siempre nos siguen y que están en sintonía a través de Facebook Live. Está Eridania Pérez, saludos, Cristina Yagui, Carmen Mosquea, bendiciones para usted, Don Ángel de León Felipe, siempre ahí activo, Jockey Galaf desde San Francisco, muchísimas gracias por la sintonía. Y Ampa, claro está, nos sigue. Y a todos los que no he nombrado, que están en sintonía, Cristina, Carmen, me apuntan por aquí. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Seguimos con Don Arismendi hablando de cambio climático. A mí me preocupa mucho, don Arismendi, que el ser humano no hemos hecho conciencia como deberíamos tenerla a este punto que está nuestro planeta afectado por todo lo que usted hablaba de la revolución industrial y de todo lo que ha creado el humano en beneficio de nosotros, pero en perjuicio del planeta. Así es. ¿Qué podemos hacer, empezar a hacer los seres humanos para ir apaleando ese daño que le hemos hecho al planeta? Mira, yo, Emily, déjame terminar con el ozono. Sí. Tenemos tiempo suficiente, claro, para tratar ese tema de la actitud humana. Sí. Eso está claro. ¿Cómo es que se destruye la capa de ozono? Cuando los gases que el ser humano emite a la atmósfera le arrancan un átomo a la molécula de ozono y ya queda nada más como O2 en vez de O3. Y como O2 no puede retener los rayos ultravioletas y llegan a la Tierra. De hecho, están llegando. La capa de ozono se está debilitando en el sentido de que cada vez hay menos O3 y más O2. Entonces, eso mismo sucede con el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero de más importancia. El dióxido de carbono es un gas que también se encuentra, ya dijimos ahorita, en una proporción de 0.03, casi inimaginable, en la atmósfera. ¿Cuál es la función del dióxido de carbono? El dióxido de carbono, sin problema, deja pasar la radiación solar, la luz blanca esta, la que nos ilumina. Sí. Entonces la Tierra entra toda. Una parte se retiene en lo que es vapor de agua, que se encuentra en la atmósfera, pero la mayor parte penetra la Tierra. Y esa radiación calienta la Tierra, la calienta y hace posible los procesos biogeoquímicos, o sea, la vida. De noche, cuando no están incidiendo los rayos solares, la Tierra refracta hacia el espacio todo ese calor que recibió, lo devuelve al espacio. Sí, porque la Tierra no se queda con él. Porque en la noche, como baja la temperatura, la Tierra lo refracta hacia el espacio. Ahora, ¿qué pasa? El ozono, cuando los rayos entran, vienen, lo deja pasar. Pero cuando se van, los retiene. No lo deja ir. Una parte la retiene, no la deja ir toda y lo devuelve a la Tierra. Óyeme bien, cuando el ozono, cuando vienen los rayos solares, penetran. Pero cuando la Tierra los refracta, el ozono los retiene y lo devuelve a la superficie y mantiene la temperatura. Porque si se fuera todo, aquí no pasara como en Marte, que de noche la temperatura bajara por debajo de 0 grados centígrados. ¿Entiendes? Sí. Pero como el ozono, el dióxido de carbono retiene el calor cuando se va y lo devuelve, entonces mantiene la temperatura ideal del planeta. La cantidad de dióxido de carbono que se encuentra de manera natural y que se genera por los procesos naturales. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Precisamente, tomando como referencia la revolución industrial de hace alrededor de 400 años. Que el mundo se creó sobre la base de la quema de fósiles, principalmente petróleo. Sí, combustibles fósiles. Principalmente petróleo y carbón. Entonces, la combustión de petróleo, porque el mundo está montado sobre petróleo.
los carros, todo está montado. Todo funciona. El petróleo tiene más de 500 derivados. Los zapatos que usted pone, los tenis, la ropa, todo de una manera directa. En todo interviene el petróleo. Entonces, ¿qué pasa? La combustión de fósiles, en ese proceso, se genera mucho dióxido de carbono. Los carros, ese mofle de los carros va tirando dióxido de carbono por pipa, como dicen vulgarmente. Increíble. Las industrias. Y tú digas, bueno, pero entonces vamos a parar todo. No, no es que vamos a parar todo, es que todo eso se debió prever. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la capa de dióxido de carbono, que se encuentra alrededor de 8 kilómetros, ahí es que se concentra el dióxido de carbono, esa capa ha ido engrosando, producto de la emisión de forma artificial de dióxido de carbono. ¿Cuál fue la función fundamental que dijimos que tenía el dióxido de carbono? Devolver a la superficie parte del calor que se va. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Mientras más gruesa es la capa de dióxido de carbono, mayor cantidad de calor será devuelto a la superficie. Eso es lógico. Si la capa natural es, digamos, 1 centímetro, 1 milímetro, pues devuelve la cantidad necesaria para la vida. Pero si esa capa, en vez de 1 milímetro, es de 1 pulgada, entonces mucho calor estará siendo devuelto a la superficie. Porque la función del dióxido de carbono es retener el calor cuando se va. Y eso a niveles extremos puede decirse que estaría quemándonos, ¿verdad? Cuando más calor es retenido y devuelto, entonces eso tiende a producir lo que es un calentamiento en la superficie. Un calentamiento anormal. Por encima del calentamiento que también se está presentando, el llamado calentamiento global. Claro. Entonces, aumenta la temperatura de la superficie. Al aumentar la temperatura, cambia el clima de la Tierra, porque el clima está compuesto por una serie de factores como son la temperatura, la humedad, la lluvia, la altitud y una serie de factores que componen el clima. Si aumenta la temperatura, entonces eso afecta los componentes del clima y el clima varía, el clima cambia como consecuencia del calentamiento producido por la emisión de dióxido de carbono que devuelve esa temperatura al planeta, a la superficie. Eso es bueno que la gente lo entienda para que sepa qué es lo que tiene que hacer para contribuir. Es reducir al mínimo el uso de los aerosoles. No, eso es para dióxido, eso es para el ozono. El uso de combustible. Mira. Porque el combustible es el que genera el dióxido de carbono, fundamentalmente, los combustibles. Entonces, al variar ese componente del clima, la temperatura, entonces eso provoca un comportamiento anormal del clima. En vez de su comportamiento normal de regular la vida, eso disloca el clima. Al dislocarlo, entonces se produce una manifestación de esa dislocación con los fenómenos de la naturaleza de manera anormales. Digamos, en situaciones donde habitualmente debe llover de manera natural, como consecuencia del cambio del clima, entonces se observan comportamientos no normales. O llueve más de la cuenta o llueve menos de la cuenta. Ahora mismo, por ejemplo, nuestros agricultores tradicionalmente esperan esta fecha para sembrar. Y mire lo que ha pasado en mayo, nuestro país, en mayo, por ejemplo. Claro, y mira lo que estamos pasando. Una sequía enorme. Eso es producto que de... para esta fecha no se preveía. No se preveía que tuviéramos así con una sequía tan terrible que afectó a nuestro sector agropecuario increíblemente. Correcto. Entonces eso es lo que ocurre con el asunto del cambio climático. El cambio climático es debido al aumento de la temperatura. Y ese aumento de la temperatura es debido a la retención o la acumulación de dióxido de carbono en la capa de dióxido de carbono
como consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Porque la combustión de combustibles fósiles genera dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono deja pasar la luz, pero no la deja ir toda. Y mientras más gruesa es la capa de dióxido de carbono, más radiación. Rayos ultravioleta, no, rayos ultravioleta no, eso es del ozono. Eso es del ozono. Estamos en dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono. Más calor será devuelto. ¿Tú entiendes? Entonces, al variar el clima se comporta de manera, digamos, de manera anormal. Qué bueno que usted me corrige, don Arismendi, porque lo que me ha pasado a mí en 2 ocasiones aquí con usted le pasa a muchas personas que creemos que cuando hablamos de cambio climático, solamente estamos hablando de capa de ozono y del ozono. Y no es así, no es así. El ozono tiene que ver con la radiación ultravioleta. Así es. El dióxido de carbono es el responsable del aumento de la temperatura. Y el aumento de la temperatura tiene que ver con el cambio del clima, porque te repito, el clima lo componen la temperatura, la humedad y los otros factores, que son varios. Entonces, el clima es que regula, digamos, la temperatura adecuada, de manera natural. Pero si tú le metes una temperatura artificial, entonces lo va a dislocar. Y ese dislocamiento en el clima, entonces provoca un comportamiento anormal de los fenómenos naturales, que en vez de fenómenos naturales se convierten en catástrofes naturales. Por ejemplo, una sequía, pues, cómo ya eso va afectando la agropecuaria. Ya hablamos de que ahora mismo nuestro país está siendo afectado por una sequía anormal. Y también puede darse el caso extremo también. Mucha lluvia, una tormenta incontrolable. Lógicamente. Puede darse en los 2 sentidos. Y ninguna de las dos es buena para nuestro sector. Mira, Noemeli, se estima que en los últimos 100 años la temperatura ha aumentado alrededor de 0.6 grados centígrados. En los últimos 100 años, 0.6 grados centígrados. Casi nada. Y eso es suficiente para que nuestros arrecifes coralinos en el mar, la mayoría, hayan muerto. Oh, wow. Porque la vida microbiana no soporta en lo absoluto la temperatura que no sea la perfecta. Si esa temperatura varía, el microplancton, digamos, las plantas microscópicas y los animales microscópicos no la soportarían. Y resulta que eso es como un laboratorio. Ahí en el fitoplancton es donde se sintetiza la vida. En los microorganismos es donde se sintetiza la vida. Porque la microflora que se encuentra en la tierra y en el agua, de ahí es donde los peces, por ejemplo la ballena. La ballena no se alimenta de otros animales. La ballena se alimenta de fitoplancton y de zooplancton. La ballena siempre anda con su bocota abierta, una boca grande, y cuela, o sea, como un colador, tiene unas agallas donde se quedan pegadas esos organismos microscópicos. Estamos hablando del animal más grande del planeta, la ballena. La ballena, sí. Y se alimenta de microorganismos. Entonces, cuando aumenta la temperatura, aún sea ínfimamente, esa microvida se ve afectada. Y entonces eso afecta a todos los ecosistemas. Claro, como una cadena. Claro que es una cadena. Entonces, se aumenta la temperatura, también se da lo que se está dando actualmente, y lo estamos viendo, que es un derretimiento a una velocidad anormal de los casquetes polares. Sí. Entonces, eso es alarmante. Si se deshielan los casquetes polares, toda esa agua va a parar al mar. Y va a aumentar entonces el volumen del mar, va a aumentar. ¿Y pueden desbordarse entonces? Y pueden desbordarse, claro, lógicamente. Una cosa totalmente Pero alarmante. también un aumento de la temperatura provoca un aumento del volumen del agua del mar, porque toda la materia, con el calor se disgrega. O sea, las moléculas que componen la materia de la que están constituidos los cuerpos, es tuyo, es mío, de todo el mundo, cuando está sometida a calor, se disgrega, se expande. Entonces, el agua, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, H2O, cuando es sometida a temperatura alta,
las moléculas tienden a separarse. ¿eh? Al tender a separarse, entonces tiende a aumentar el volumen del mar. Entonces todo va concatenado. ¿Cómo es que el cambio en el clima afecta toda la vida en su conjunto? Todo el ecosistema. Porque están interconectados todos los ecosistemas, como dijimos ahorita. También, al aumentar la temperatura del mar, mayor cantidad de agua es evaporada, porque a las aguas del mar, cuando son sometidas a alta temperatura, le pasa lo mismo que cuando tú pones una olla con agua en la estufa. A hervir, sí. A hervir. El mar se evapora. Al evaporarse vamos a tener mayor cantidad de vapor de agua acumulado. Y por ende más lluvias. Por ende más lluvia más fuerte y más tormenta. Y esa lluvia normal que deben caer se convierte entonces en catástrofes. En catástrofes. Dios no lo quiera. Así es. Entonces, a la pregunta de ahorita. Así es. Que está relacionada con la conciencia ambiental. Sí. Que eso es muy importante, que lo dejemos claro antes de despedirnos aquí en este espacio. Pero nos queda 20 minutos todavía. No. Es que tenemos un compromiso, don Arismendi, con las agropecuarias. Muy bien. Que nos esperan ahí. Sí, mira, conjuntamente con por los 70 por ahí también, ese gran movimiento surgió una ciencia nueva, que es la educación ambiental. La educación ambiental es un proceso continuo de formación que permite a la persona, digamos, desarrollar a valores, actitudes, o sea, desarrollar lo que es la inteligencia emocional, para que pueda interpretar lo que está pasando y su interdependencia con lo que está pasando. Entonces es como un examen de nuestro estilo de vida de manera personal. Es un aprender continuo, fuera del aula. O sea, no es una materia, es una concienciación. Para que nosotros entendamos que todo lo que nosotros hacemos, todo, tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces debemos hacerlo de manera que ese impacto sea mínimo, para que la naturaleza pueda asimilarlo sin que le afecte su funcionamiento. Y hay tiempo, porque creeríamos que le hemos hecho tanto daño al planeta que tal vez ya es imposible revertir ese daño, pero sí, tenemos tiempo de los seres humanos revertir eso. Lógicamente. Esa preocupación ha forzado a los gobiernos, a todos los gobiernos del mundo, sí, a desarrollar todas unas estrategias, compromiso como te digo, digamos, frenar esos estilos de vida de derroche, esos estilos de vida consumista, esos estilos de vida de espalda a la naturaleza, esos estilos de vida medalaganario. No, ya hay países que se resisten más que otros, pero ya hay países que prácticamente ellos como país han llevado sus emisiones de dióxido de carbono a las condiciones ideales. Qué bueno. Hay otros países como Estados Unidos, incluso se negó a firmar el protocolo de Montreal y siempre ha estado renuente porque es que es muy bueno el estilo de vida de derroche. Consumismo. El equilibrio conlleva un sacrificio. Para tú mantener el equilibrio, la armonía, la perfección en tu vida, tú tienes que estar bien con Dios y con el diablo. Y hacer un control, un balance, un equilibrio. Si tú quieres estar bien contigo misma, acumular riqueza y darle rienda suelta a tu fantasía, entonces tú haces con los recursos naturales lo que te venga en gana. Pero así mismo debemos atenernos a las consecuencias, entonces. Sí, pero la gente está creando conciencia. Aquí en nuestro país hay más de 1000 organizaciones no gubernamentales. Qué bueno. Que trabajan en el tema de medio ambiente. Y que de verdad lleven concientización a la población. Si tú coges la currícula del sistema educativo, está ambientalizado. Y tú ves los niños de 3, 4 años que le hablan a los padres y le dan digamos, le llama la atención a los padres. Sí. Papi, eso no se hace. Sí. Conserva el agua, cierra la llave, sí, es cierto. Sí. Y eso es importante desde la escuela y desde la casa también hacerlo. Es probable que depende de la actitud que tomen los países más desarrollados.
los países como China, Japón, y eso, la India, esos países que son los que emiten los mayores responsables de las emisiones de... Porque son los que más crean industrialmente. Claro, claro, así y es. son los que más nos afectan al planeta. Pero de manera particular, si cada ciudadano de manera particular Claro. asume una actitud de ciudadanía ambientalmente responsable, pues, por ejemplo, aunque tú me estés metiendo por los ojos un consumismo violento, yo me voy a tener, porque yo tengo Me voy a conciencia. resistir así. Ah, mira, yo tengo una versión, la última versión, si te interesa yo te la puedo. Digo, no, yo con este tengo. Exactamente. Porque ese es el capitalismo despiadado es, que te mete un estilo de vida de consumo, sobre la base del uso intensivo de los recursos naturales. Sin saber el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Ellos lo saben. Don Arismendi, se nos acabó el tiempo. Antes de irme, Dígame. déjame recordarle a la gente, a la población, Sí, claro. que este 22 de abril, el 22 de este mes, se celebra el Día Mundial de la Tierra. Que la Tierra es nuestra casa grande, nuestra casa común. Que lo que nosotros no queremos que ocurra en nuestro hogar, en nuestra casa familiar, no lo hagamos para la Tierra, porque es lo mismo. Es lo mismo, es donde habitamos y hay que cuidarla. Así es. Muchísimas gracias, don Arismendi, por esta excelente Gracias. exponencia que ha tenido usted sobre el cambio climático y haciendo conciencia a nuestros televidentes también de cuidar el planeta, cuidar nuestro ecosistema. A ustedes no le cambien, que regresamos aquí con las agropecuarias y las gremiales que ustedes están esperando. Tenemos muy buenas noticias para el sector, no le cambien. Muchísimas gracias, don Arismendi. Ay, no hay de qué. Bye. Gracias a ti. Regreso aquí en Voz para el Cambio, Jueves Agropecuarios, la voz de la AMPA. Inmediatamente saludamos al ingeniero Severino aquí para hacer un breve resumen de un toquecito ahí de las agropecuarias y de las gremiales que ustedes tanto esperan, que tenemos una noticia buenísima, ingeniero. Así es. ¿Cómo está? Gracias a los televidentes que nos siguen a través de telecanal28.net, a través de Facebook Live, AMPA RD y Voz para el Cambio, y a través de todas nuestras redes sociales, y a través de Canal 28 y Win Telecom en Canal 130, que estamos ya a través de todas esas emisoras telecable dominicano y Éxito Visión. Gracias, Joemily, y sí, claro que sí, tenemos buena información que están esperando. Brevemente, que el presidente estuvo apoyando a los jóvenes productores de piña de Monteplata. Tiene muchas informaciones siempre de Monteplata. Sí, de Monteplata. Monteplata le siempre están dando al mucho día apoyo, en el sector. mucho apoyo. Saludos a nuestro querido Mármol allá en Monteplata. Siempre activo, Alberto Mármol. Y al señor Guerrero, que vino por aquí también, Andrés Guerrero, presidente de la delegación subdelegación de Monteplata. De la subdelegación. Y qué bueno, saludamos eso a los productores de piña de Monteplata, decir que en Monteplata también se está produciendo buena piña y orgánica, que es lo importante. Oiga, ingeniero, sale una nota hoy que dice el ministro de Agricultura que el país asume política de producir los alimentos de mayor consumo. Sí. Producto de su política de sustitución de importaciones en los bienes agropecuarios de mayor consumo, el gobierno ha estado supliendo a la población del 85% ¿Cuáles son esos de la demanda de la canasta básica, afirmó el ministro de Agricultura. Están cubiertos. Dice que son el arroz, los pollos, la yuca, los huevos, la demanda de leche, la carne de res, de cerdo, cebolla, lo que consumimos habitualmente básicamente los dominicanos.
Y eso es importante. Qué Así bueno que nuestro sector agropecuario pueda decir que está ejerciendo su función, Claro que produciendo lo que nosotros consumimos, Claro lo que que sí. de manera local. Y se está produciendo y produciendo bien, De mucha- bueno, mucha- de en calidad. mucha calidad. Hasta para exportación. Es O sea así. que- Porque no puede ser menos, porque dicen que las visitas sorpresas han estado impactando a más de 100.000, fue que vi, 100.000 Alrededor de 100.000 familias, alrededor de familias. 100.000 familias. Y eso es bueno, y qué bueno, y ojalá que no se queden en papel, como En papel, decimos, como dicen. sino que Y se que- traduzca y que en no- beneficio de la población. Y que no le quite la institucionalidad como el presidente va al campo, Claro. que siga la institucionalidad como está haciendo el Ministerio de Agricultura. Qué bueno que desde el ministerio se está haciendo Claro. esa gran labor y que sigamos así apoyando lo nuestro. Ingeniero, bueno, vamos a dejar hasta aquí las agropecuarias porque dimos una breve pincelada de lo que está pasando en el sector. También decir que, como vieron el jueves pasado en el reportaje que estuviéramos haciendo, Desde la feria, desde la feria agropecuaria Agropecuaria. culminó con gran éxito la feria. A los que pudieron ir, pudieron constatar que se estaban exhibiendo productos producidos, valga la redundancia, de manera local. Ahí estaban todas las instituciones del sector Así agropecuario y por allá pasaron muchísimas personalidades del sector, Sí, como mismo. fue Hipólito Mejía, donde todos dio los unas declaraciones y que ahí. y además de yo, Emily, Sí. estuvo presente para el comité ejecutivo de la AMPA en la inauguración de esta feria, donde Sí. también se dieron un buen recorrido sobre todo lo que tiene que ver Ay, con sí. las áreas, a ver qué tal es la feria, y también los demás gremios como la ADIA, etcétera. Y también Los veterinarios. en la dirección de ganadería, sí, Dirección los de veterinarios, que ganadería. era en su En casa, su puede sede. decirse. Así es. Bueno, eso por esa parte Así de es. las agropecuarias. Así anda el sector. Decir que está lloviendo también, que ha estado Así es, ha lloviendo estado lloviendo. y ha estado impactando beneficiosamente en la parte de la línea, esa Eso zona es así. que tenía esa sequía grande y que los Así. ganados... Y vamos a irnos recuperando, vamos Así es. a avanzar. Tenemos una información, yo, Emily, muy importante. Pasando a las gremiales. Que decir, y es que la intergremial tuvo una reunión ayer con Sí. los viceministros de Planificación, Juan José Espinal y Leandro Mercedes, y ahí se debatieron unas serie de cosas que es bueno que tú lo comentes. Sí, ¿qué le parece si vamos a leer esta notita Sí. en primicia? Es una primicia. Para Voz para el Cambio y la voz de la AMPA. Ahí En tenemos primicia. imágenes Ahí tenemos las de la imágenes. reunión. Esta reunión se efectuó el día de ayer. Y estos horas de la tarde. fueron los resultados. La reunión intergremial con viceministros que dan seguimiento a la categorización. En esta reunión del comité intergremial integrado por la AMPA, ADIA, Colbet, CDN, CODIA y SODIAF, con los viceministros de Planificación, ingeniero Juan José Espinal, y Extensión, el ingeniero Leandro Mercedes, encargados de dar seguimiento al proceso de aplicación de la categorización del Ministerio de Agricultura y todas las instituciones del sector. En ese sentido, se informa que los recursos de la Dirección de Ganadería ya están identificados para aplicar la categorización como se acordó. Primicia. Así es. En el caso del IADE, los viceministros sostendrán una reunión con el director de esta institución para identificar estos recursos y que sea aplicada la categorización. También se reunirán con los directores del IDIAF, el Indocafé, el FEDA, entre otras, para los mismos fines. Todos los esfuerzos concentrados en asegurar la aplicación de la categorización en el sector agropecuario. Sí. Esa es una primicia, buena noticia, de que en el caso de ganadería los Así recursos es. ya están identificados para la aplicación de la Y que categorización. con el IAD se está haciendo algo especial porque el IAD
si no resuelve, entonces se verán forzados a irse a la lucha, como dijo el presidente de la AMPA, ingeniero Juan Marte, en la Asamblea Nacional de Dirigentes el pasado 29 de marzo. Así que atentos a lo que pase en sus instituciones, porque la categorización va y los gremios están trabajando para esto. A todos muchísimas gracias. Hemos llegado al final, que casi nos cortan por aquí, pero hemos llegado al final y queríamos darle esa primicia, esa noticia, esa buena noticia. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía, como cada jueves. Aquí nos reencontramos, si Dios lo permite, el jueves que viene en La Voz de la AMPA. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Bye, bye. La Voz de la AMPA.